Hay más alumnos que me pidieron para la asistencia. Bueno, chicos, está el otro Meet, ¿eh? Pásense entre ustedes el link del otro Meet No, para profe, los que soy entren. Sofi. Lo que me refiero es que yo tengo dos alumnas también para que consideremos para la asistencia, digamos, en la comisión 3 que me pasó la NOE. Bueno, ok. Así que, y bueno, y que estaba intentando entrar hace 20 minutos y no podía. Sí, tarda, Y tarda. sí, No, increíble, o sí. estaba lleno, o bueno, no sé, me No, rechazaban. es que cuando ya está, cuando ya pasó el primer tiempo, ya no vas a poder entrar. Bueno, disculpen, a ver. Quiero, vamos a resolver este problema y a la vez vamos a hacer algo general. ¿Ah? Como siempre, leemos el enunciado y yo voy remarcando, digamos, los datos que me parecen relevantes. Un cuerpo de 200 gramos describe una trayectoria circular de 50 centímetros de radio y el cuerpo gira a 2400 revoluciones por minuto. Y tenemos que calcular diversas cosas. El periodo, la frecuencia, bla, 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 bla. Profe, disculpe, ¿ese ejercicio está en la cartita o no? No escuché nada. ¿Alguien escuchó? Sí está en la cartilla, sí está. Gracias, era para saber el número nomás. Sí. La verdad no sé qué han hecho, pero parece que ya lo han solucionado. Pero bueno. Es el 26. Ah, sí, este programa es el 26. Muchas gracias, profe. Sí, ahí lo han solucionado. Bueno, una de las cosas que le debe haber quedado claro los que hayan visto los dos videos de teoría, y la idea de vuelta, lo vuelvo a decir chicos, la idea es que ustedes vean los videos de teoría, o sea, en este video como es un tema especial, yo voy a hacer algo que generalmente no hago, que es como que voy a dar una introducción teórica recordando algunas cosas. Cuando veamos el tema de la semana que viene, que es trabajo-energía, no sé si, perdón, no es de la semana que viene, el tema del jueves, que era parte del trabajo-energía, no, yo directamente voy a agarrar, voy a leer el problema y lo vamos a comenzar a resolver. No le voy a hacer un resumen de la teoría como más o menos lo voy a hacer ahora. Porque ya les dije la primera y la segunda vez, la idea es que esto funcione así. Ustedes ven los videos de teoría, si tienen alguna duda me la hacen al comienzo con respecto a la teoría o me la plantean por el chat, por el grupo de WhatsApp, como quieran, y ahí vamos sacando algunas cosas. Pero bueno, bueno, yo voy sacando algunos datos, ¿eh? Entonces, masa, a mí me gusta, aunque no me digan nada, yo paso todo a las unidades del CIMELA, por eso pongo 0,2 kilogramos, eh, los 50 centímetros automáticamente los paso a metro, y acá viene una parte importante, los 2400 revoluciones por minuto. Esto si yo le preguntase, esto es unidad, o sea, revoluciones por minuto, ¿cuál es la magnitud que corresponde acá? Frecuencia. Bien, eso hay que entender que son las 2400 revoluciones por minuto. Pero en general, a nosotros eh, no, no, no nos sirve que esté así en revoluciones por minuto. Nosotros la sacamos en revoluciones por segundo. Y la transformación es simple, porque nosotros sabemos que un minuto son 60 segundos. Y entonces, bueno, cuando hagamos ese numerito, esto nos va a dar directamente 40 revoluciones por segundo. Que también muchas veces lo van a escuchar en los libros, o en los enunciados de los problemas, lo van a ver como 40 RPS. Y otras veces, quizás cuando tengan más suerte, lo van a ver expresado así, como 40 Hz.
Hertz es unidad de frecuencia y básicamente equivale a 1 sobre segundo. Es como la forma abreviada de decir 1 sobre segundo. Y todo esto es frecuencia. Y acá viene el resumen de teoría que yo les decía. Que, yo creo que sigo. Ahí está la Sofi que se está sumando a este grupo. Para mí muchas veces las cosas son así. O sea, después de darle mucha vuelta a este tema, yo lo veo ya de esta manera. Yo tengo estas tres magnitudes. La frecuencia, el período y la velocidad angular. Estas tres magnitudes están íntimamente ligadas, están relacionadas entre sí, de manera tal que si yo conozco a una de ellas, yo puedo saber cuánto valen las otras dos. O sea, hay relaciones. O, por ejemplo, que la frecuencia es la inversa del período, o también podemos decir que el período es la inversa de la frecuencia, que la velocidad angular es 2pi por la frecuencia, o si quieren, 2pi sobre el período. Si bien es cierto que a esta velocidad angular también la podemos calcular como el desplazamiento angular en el tiempo, pero eso es más que nada una idea. A la hora de los problemas, a la hora de los cálculos, muy pocas veces utilizamos esta ecuación. En general, nos basamos con estas que están acá para resolver casi todo lo que nos pide. Por un lado tenemos entonces esas tres que están en verde, frecuencia, periodo y velocidad angular, pero que teniendo una de ellas ya podemos sacar las otras tres. Esto es muy importante. No es que puedo cambiar la velocidad angular y me va a quedar la frecuencia y el periodo me va a quedar el mismo. No. Cuando cambia una de ellas, cambia necesariamente las otras dos. Frecuencia, periodo y velocidad angular, a eso es lo que voy, están íntimamente relacionadas, íntimamente ligadas. Cambia una de ellas, cambian las otras dos. Y si yo conozco una de ellas, no necesito absolutamente nada más para poder calcular las otras. Si yo conozco alguna de estas tres, o conozco la frecuencia, conozco el periodo, o conozco la velocidad angular, puedo calcular las otras dos y no necesito ningún otro dato. Con simplemente estas que están en la llavecita en blanco, ya podré calcular lo que me pida. Chicos, interrúmpame si me tienen alguna duda, porque este es más o menos como un repaso de la teoría. Yo te iba a interrumpir, pero no por lo que estás diciendo, sino porque dice que hay mucho eco, no sé si era mi micrófono. Tu micrófono está silenciado en... Sí. Estaba silenciado en el otro Meet y ahora lo he prendido. Silencialo en este, ¿ven? Es que esos chicos yo les diría que lo tengan a los micrófonos muteados, porque si no, de ahí es donde viene el eco, ¿eh? No le voy a decir de alguien en particular, pero... Yo veo acá Liz Gallardo lo tiene abierto al micrófono. Es la que veo. Perdón. Sí. Profe, ahí abajo donde está la flechita W dice W igual a delta alfa sobre delta T. Sí. Desplazamiento Yo le iba a angular decir sobre... esa que no se llega a ver bien, muy bien ahí abajo. Ah, bueno, no importa, ya vamos ya para ahí. O sea, por un lado tenemos estas ecuaciones, esta formulita, la que están en verde, que yo de vuelta, lo que quiero decir cuando digo que están íntimamente relacionadas es que si conocemos a una de ellas, podemos saber cuánto valen las otras dos y no necesito nada más. No necesito nada más para calcular las otras dos. La frecuencia, el periodo y la velocidad angular. Por otro lado, en general a la hora de resolver un problema, si yo tengo el radio, como en este problema,
Fíjense que en este problema yo tengo la frecuencia y por lo tanto si tengo la frecuencia tengo el periodo y con ello puedo calcular la velocidad angular. Y si yo tengo lo que está en verde más el radio, en general puedo acceder a calcular las otras dos cosas que me piden en este problema. ¿Cuáles son las otras? Bueno, no, perdón, en este problema no, sino en cualquier otro problema. Las otras dos cosas que me piden son en general la velocidad o rapidez y la otra cosa es la aceleración. Pero a la vez, estas tres también están muy relacionadas. Estas tres que están en azul también están relacionadas. O sea, con ello, ¿qué es lo que yo le quiero decir? Que si ustedes conocen algunas de las que están en verde y conocen, por ejemplo, la velocidad, con la velocidad podrían conocer cuánto vale el radio y cuánto vale la aceleración. Y lo mismo lo puedo hacer con la aceleración. Si tengo alguna de las que están en verde y conozco la aceleración, con eso puedo calcular cuánto vale la velocidad y cuánto vale el radio. Todo es cuestión de jugar con las ecuaciones y me va a salir así. Pero en general lo típico es esto. Algunas de las que me dan algo de las de verde, una de las de verde, y con eso termino calculando las otras dos, y le sumo el radio, y con eso calculo estas dos cosas, la velocidad y la aceleración. Les pongo la formulita para calcularla. O sea, la velocidad, lo voy a poner más grande, la velocidad es la velocidad angular por el radio, y la aceleración, bueno, a mí me gusta usar esta, velocidad angular por el radio, pero también es la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces, con estas formulitas hago el juego que están en verde. Algunas de las de verde, más el radio, calculo las otras dos, o algunas de las que están en el circulito en verde, más la velocidad o más la aceleración, y termino calculando las otras tres de este grupito y lo voy a envolver con un lacito a lo que yo quiero decir. Estas tres. Estas tres están relacionadas, pero no de esta misma manera. No de las que están relacionadas a las que están en verde. Porque las que están en el círculo verde, si yo conozco uno de ellos, no necesito conocer absolutamente nada más para calcular las otras dos. En cambio, es imposible que yo, conociendo el radio, por ejemplo, este que está acá, calcule cuánto vale la velocidad. Eso es imposible, ¿no? Me faltan otros datos. Bueno, eso es parte del resumen que yo quería hacer con respecto a la teoría. Fíjense que ha sido bastante práctico en el sentido de cómo nos vamos a manejar con la formulita, cuáles son las formulitas, cuáles los que vamos a utilizar, y como una receta de cómo sacar las cosas. La otra cosa también es que en general los confunde son las unidades, perdón, son los nombres. Bueno, espero que no tengan problemas con estos nombres. Frecuencia, periodo, velocidad angular. Le voy a poner acá con rojo, digamos, los nombres. Este se llama... ¿Profe? Sí. Disculpe. Después podría hacerlo un poquito para la derecha, así puedo hacer el apunte, por favor. Porque no puedo ver bien, veo la mitad. ¿Lo tenés horizontal a tu celular? Porque seguramente lo estás viendo del celular. Sí, profe, el celular lo estoy viendo. ¿Y lo tenés horizontal? No. Podrías poner Ya lo horizontal, pongo. Bueno. Bueno. Omega es la velocidad angular. Yo, por ejemplo, estaba viendo las preguntas en los otros grupos y decían, ¿cómo sé cuándo es la velocidad o cuándo es la velocidad angular? Y bueno, porque uno se llama velocidad y el otro se llama velocidad angular.
Velocidad angular, la única cosa que hacemos referencia con velocidad angular es la letra omega, esta que he dibujado acá. Lo que no es tan así es con esta. Esta como que tiene distintos nombres. A la gente la llama de distintos nombres. Ustedes, si me han escuchado, ahora yo generalmente a esto le llamo velocidad. Pero para ser riguroso, la mayoría de las veces le debería llamar rapidez. Pero en la mayoría de los libros, y creo que en los apuntes de la cátedra también, algunas veces a esto le llaman velocidad tangencial. Y por si fuera poco, en algunas partes, en algunos libros, a esto también le llaman velocidad lineal. Para mí, sinceramente, hay que llamarle velocidad y hay que llamarle rapidez y listo, y hay que obviar todos estos nombres. Pero bueno, obviamente si te preguntan cuál es la velocidad tangencial, ustedes como alumnos pueden llegarse a verse confundidos. ¿Qué me están preguntando? Bueno, recuerden, la velocidad angular es omega y ese sí que no tiene otro nombre. Ahora, la velocidad a seca o tangencial o lineal hacen referencia a esta otra B. Y recordando lo que hemos visto en el curso de ingreso, o mejor dicho, los que han hecho el curso de ingreso deberían en este momento entender que no es lo mismo hablar de velocidad que hablar de rapidez. No es lo mismo. Entonces, si la pregunta, no es lo mismo, no tiene la misma respuesta la pregunta, ¿la velocidad se mantiene constante? A la pregunta, ¿la rapidez se mantiene constante? No tiene la misma respuesta. Y es porque no son lo mismo. Y lo voy a dejar ahí nomás porque, como ya dije, ya tiene que ver con lo que han visto en el curso de ingreso. Y bueno, también me han estado escuchando, han visto que yo a simplemente le llamo aceleración. Pero sí, lo cierto es que en este tema, a esto se le llama, en general le llamamos aceleración centrípeta. También creo que en algún momento, en algunos libros le llaman a esto aceleración radial. Sí, es cierto, son otros nombres que pueden tener y ustedes tienen que tener cuidado, pero yo lo que les voy a decir es que en el movimiento circular uniforme, que es lo que vemos hoy, todo esto es lo mismo, la aceleración centrípeta, la aceleración radial y es la aceleración del cuerpo, ¿no? Eso es todo lo mismo. Profe, una Sí. pregunta. Para que se le llame aceleración centrípeta, ¿no tiene que tener la C abajo? O sea, A como subíndice muy buena C. pregunta, muy buena pregunta. Es un asunto de notación, no es que te va a hacer... En este tema hay una sola aceleración. Así que en este tema no vale la pena hacer una diferencia entre un tipo de aceleración y otro tipo de aceleración, porque en el movimiento circular uniforme la aceleración es única. Ahora, si hiciéramos problemas de movimiento circular uniformemente variado, ahí veríamos que hay dos tipos de aceleración, pero acá como la aceleración es única, pero vos sí tenés toda la razón. Yo te diría que pueden llamarle A o pueden llamarle A sub C, pero en este tema es lo mismo. Quizá para ustedes esté mejor llamarle A sub C, más yo también cuando he resuelto un problema, he hecho un video de la resolución de un problema llamado A sub C, para hacer énfasis que estamos hablando de eso, pero en realidad tranquilamente también le puedo llamar aceleración nomás en este tema. Si viéramos más cosas del movimiento circular uniformemente variado, quizá valdría la pena hacer más hincapié en la diferencia.
entre un tipo de cosa y otra. Y en este momento voy a tomar un pequeño respiro y voy a decir, Fer, ¿tenés algo para decir, acotar? Vos? No, este tema, digamos, como ya lo habías dicho vos antes, Eduardo, es un tema que si bien no se lo suele evaluar en el parcial, es muy importante que lo entiendan, o sea, y sobre todo estos conceptos básicos de lo que es el periodo, la frecuencia, a lo que se llama distinguir la velocidad angular de la lineal o tangencial, porque después en química, los que hagan química, van a retomar estos conceptos cuando vean la química cuántica o la física cuántica, los que estudian la licenciatura, y en cualquier laboratorio de bioquímica o incluso en farmacia van a usar centrífugas. Y ahí van a tener que entender qué significa ese numerito en RPM o que en general se lo da así, o RPS o Hertz. Y bueno, es un tema importante, por eso el profesor se ha tomado el tiempo de explicar los conceptos, y esto sí lo va a evaluar después en el final, pero por ahora lo importante es que entiendan los conceptos y puedan volcar en la resolución de los problemas, que algunos son sencillos, otros no tanto, hasta que uno los imagina y puede volcar esta parte a la resolución. No sé si tienen alguna duda, algo que preguntar. Por ejemplo, las preguntas y la acotación que han hecho estaban buenas. ¿Ah? Si la aceleración es lo mismo que la aceleración centrípeta, sí, es lo mismo. En este tema es lo mismo. ¿Puede ser una consulta acerca de un ejercicio? No, estamos intentando resolver el problema 26. ¿Eh? Así que después que termine de resolver el problema 26, en todo caso, es más, lo planificado para el día de hoy es resolver el 26 y después el 28. El 28 es el de la boleadora, ¿no? Sí. Ah, bien, sobre ese era, pero bueno, esperamos después. Claro, es que no podemos resolver el 28 si no hemos entendido el 26, que es el más simple. Y antes de hacer el 26, yo quería darle un pequeño, como repaso, resumen de la teoría de este tema. Bueno, siempre también en el parcial, cuando les toque a ustedes, le pregunten, cuando tu parcial tenga puntos A, B y C, ya les he dicho que es muy bueno, prácticamente imprescindible que sean ordenados y que pongan que están resolviendo. Vamos a empezar nosotros con el punto A, que me pide el periodo y la frecuencia. Pero en realidad la frecuencia ya me la daban de datos. La frecuencia eran los 2400 RPM. Nada más que nosotros acá en este último paso lo que hemos hecho era pasarla a unidades del CIMELA. Pero con el pasito que estaba arriba, digamos que ya, con esto que dice acá arriba, ya se entiende que esto no viene de... No es que vino el Espíritu Santo y me iluminó y me dijo 40 Hz, no, sino que hice todos los cálculos, están ahí los cálculos, y se ve por qué la frecuencia pasamos de 2400 RPM a 40 Hz. Y sabiendo, utilizando esta ecuación que está acá, vamos a calcular el periodo, porque el periodo es simplemente la inversa. Y esto sería, yo ya lo tengo hecho los cálculos, 0,025, y fíjense en que es 1 dividido en 1 sobre segundo, entonces por eso es que el segundo va a quedar arriba. El periodo, que es el tiempo que demora el cuerpo en completar una vuelta o revolución, es de 0,025 segundos. Con eso completamos el punto A. Y ahora vamos a calcular el módulo de la fuerza resultante y después recién me voy a ocupar de los dibujos. Primero voy a calcular de todos los cálculos. Vamos a calcular el módulo de la fuerza resultante. Recuerden que cuando le dicen módulo, simplemente lo que le están diciendo, quiero el valor, ¿no? Justamente por eso le pregunta el módulo y después me dice que me la dibuje. O sea, que toda magnitud vectorial tiene módulo, dirección y sentido. Básicamente son las tres cosas que la determinan. El módulo es como
el valor más las unidades. Le podríamos haber dicho calcule la fuerza resultante y ustedes hubieran entendido lo mismo. O sea que la palabra módulo muchas veces como que no existe y directamente... Ah, no, perdón. El módulo es positivo, siempre, siempre es positivo. En cambio, una fuerza, dependiendo del sistema de referencia, puede ser positiva o negativa. Entonces, cuando me piden calcular el módulo, es el valor absoluto, digamos, de lo que me están pidiendo. Y nunca se olviden de las unidades. Bueno, a esto cuando yo lo haga se van a dar cuenta, digamos, por qué yo muchas veces escribo así las cosas. Yo les cuento así, yo he descubierto muchas veces que es la mejor manera. O sea, cuando tengo la frecuencia, yo podría ahí nomás calcular cuál es la velocidad angular. Y ustedes me dirán, bueno, pero no me pide la velocidad angular. Sí, pero ¿saben qué? Yo ya sé que en realidad la velocidad angular la necesita para un montón de cosas. Entonces, la voy calculando. Pi es simplemente un número irracional, infinitos números decimales. Yo lo corto en 3,14, pero si ustedes lo quieren seguir escribiendo. Disculpe, profe, dice 2 más 3,14. ¿Dónde lees un más? No sé, 2 por. por. Es un Gracias. punto de 3,14 y la unidad Hertz, ahí le he vuelto a poner como 1 sobre segundo. Entonces, bueno, agarramos la calculadora, calculamos todo eso, de vuelta, yo ya lo tengo calculado, así que no vamos a perder tiempo con eso. Y también, fíjense algunas veces por qué, ¿y por qué lo hace así? En realidad yo lo hago así porque hay una cosa que yo quiero remarcar. Sobre todo ¿Puede subir un poquito la pantalla, profe? Sobre todo cuando trabajo con la velocidad angular omega, yo quiero remarcar que es un omega, que las unidades me quedan unidades de omega. Por eso yo generalmente le pongo radianes sobre segundo. También le hubiera podido poner 1 sobre segundo nomás y estaba bien. Pero 1 sobre segundo también es unidad de frecuencia. Entonces yo quiero que exista una íntima relación entre las unidades y las magnitudes. Y que no quede lugar a dudas. Ese muchas veces es el problema en este tema. Las unidades no me ayudan a identificar correctamente las magnitudes. Entonces, por eso que yo algunas veces le aumento el radián o le saco el radián, dependiendo de cómo me convenga y de lo que yo entiendo que viene a ser más claro. Bueno, calculo la velocidad angular y con eso voy a calcular la aceleración. Bueno, está bien, le llamemos la aceleración centrípeta. Omega cuadrado por el radio. De vuelta, todo esto para ustedes es entrenamiento. Y sobre todo, fíjense por favor en esto, porque después en el momento de parciales no quiero que empiecen a perder puntos por cosas como esta. Siempre en física, primero la formulita. Y después reemplazamos por los valores numéricos con las unidades. Siempre primero la formulita, después reemplazo el valor numérico por las unidades. No empiezo, supongamos, escribiendo directamente esto, los números, no. Siempre primero, eso es una regla de oro, siempre primero lo que ustedes llaman como la formulita. Y bueno, la velocidad angular, eso lo tengo calculado de antes, 251,2. Y he elevado todo eso al cuadrado y multiplicado por el radio, que era 0,5 metros. Metemos todo eso en la calculadora. Y la calculadora me dice que esto vale 31.550 metros sobre segundo cuadrado. Fíjense también de dónde han salido esas unidades. La velocidad angular, 1 sobre segundo. Ahí le he puesto que en 1 sobre segundo y no en radianes sobre segundo. Y el metro venía de acá del radio. Por eso que me quedó así. Y recién ahí vamos a poder calcular lo que me pide el problema, que era que me pedía calcular cuánto valía la fuerza centrípeta.
Yo quiero remarcar en este tema lo siguiente. Acá en este tema hay un cambio de nombre. ¿En qué tema? Movimiento circular uniforme. Hay simplemente un cambio de nombre. A la fuerza resultante se la llama fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta no es otra fuerza, no es una fuerza tipo como el peso, la normal, no. ¿Qué fuerza existen? ¿El peso, la normal, la fuerza de roce y la fuerza centrípeta? No, no existe la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es la fuerza resultante en el movimiento circular uniforme. Y como es una fuerza resultante, debido a la segunda ley de Newton, tiene que ser igual a masa por aceleración. Y simplemente le voy a poner su índice de C para decir que esa aceleración es centrípeta, para remarcar que estamos en un movimiento circular. Pero si no tendría ese subíndice, estaría todo bien. El problema justamente es cuando tenemos otro tipo de movimiento, el movimiento circular uniformemente variado. Ahí sí tendríamos que hacer diferencia, pero en este tema, movimiento circular uniforme, no. Bueno, la masa del cuerpo eran 0,2 kilogramos. La aceleración es lo que está acá, escrito acá a la par, 31.550 metros sobre segundo cuadrado. Y entonces la fuerza resultante me queda de 6.310 metros. ¿No? Ese es nuestro puntito B. Lo hice largo, calculé la velocidad angular, para calcular con ello la aceleración centrípeta, y con la aceleración centrípeta he calculado la fuerza centrípeta, que es la fuerza resultante. Sí, lo hice largo, pero bueno, tiene su razón de ser. Y el último, perdón, la última pregunta, que es la rapidez con la cual se mueve el cuerpo. Fíjense que ahora le preguntan la rapidez. ¿Se acuerdan cuando yo le hablaba de los nombres? Y que muchas veces un problema son los nombres. Al final alguien me dirá, bueno, pero ¿B qué es? ¿B es velocidad o B es rapidez? En realidad lo correcto sería llamar rapidez en todos los casos, pero también puedo, cuando uno lo calcula, digamos, el nombre correcto es la rapidez. Pero eso hace alusión a una magnitud que es la velocidad. Y de vuelta, los que han hecho el curso de ingreso deberían acordarse muy bien que no es lo mismo velocidad que rapidez. Acá me pide que calcule la rapidez con la cual se mueve el cuerpo y que dibuje la velocidad en 2 puntos de la trayectoria. Fíjense en eso. Me piden que calcule la rapidez con la que se mueve, pero además que dibuje la velocidad. Calcula rapidez y dibuja velocidad. ¿Hubiera podido ser al revés? Calcular velocidad y dibujar rapidez. Y no. Hay algo de esa última premisa que no puedo hacer. Parece medio un trabalengua, pero sinceramente espero que los que han hecho el curso de ingreso se estén dando cuenta de eso. Bueno, acá es muy cortito. Lo que me piden es la rapidez. Yo sé que esto B es igual a omega por R, y acá ves, se pone manifiesto lo que yo le he dicho. Por algo lo calculo al omega, porque yo sé que siempre lo vamos a terminar utilizando de vuelta al omega. Entonces por eso yo ya lo había calculado de antes. 51,2. No lo voy a poner como radianes sobre segundo. Profe, Sí. en el punto B faltaría el dibujo. Sí, eso ¿Cuál es lo que he dicho, sería? que después le iba a dibujar el último. Ah, bueno, Eso. perdón. Bueno, metemos todo eso en la calculadora, no nos olvidamos nunca de las unidades, por favor no se olviden nunca de las unidades. Y bueno, esos son los valores. Ahora sí vamos a calcular, vamos a dibujar, perdón, las dos cosas que nos pedían.
nos pedían dos cosas. El módulo de la fuerza resultante sobre el cuerpo y que hagamos un dibujo y que dibujemos la velocidad, o sea, fuerza y velocidad. Yo lo que voy a hacer ahora es bastante universal, ¿eh? Esto es válido para un montón de cosas, o sea, para cualquier tipo de movimiento circular, uniforme. Ay, estoy temiendo dibujar porque, bueno, a ver, que sea lo que Dios quiera. Bueno, no una cosa que digamos qué bruto, qué buena que está, pero bueno. Esa es una circunferencia, téngale en... Y el problema nos habla que nuestro cuerpito gira 2400 revoluciones por minuto. Eso es parte del enunciado. Pero en ninguna parte del enunciado nos dice cómo gira, para dónde gira. Más ni siquiera nos dice en qué plano está girando. Bueno. Pero yo lo que quiero decir, ustedes ven el puntero del mouse, ¿verdad? Sí. Bueno, yo lo que les quiero decir es que el cuerpo podría estar girando de esta manera o podría obviamente estar girando en sentido contrario. Yo voy a intentar volver a repetir de vuelta este dibujo. No creo, la verdad, que me salga tan aceptable como este. Bueno, da una cosa que digamos que es bruta, pero zafa. Bueno, en uno de ellos lo voy a hacer girar como el cuerpo en un sentido y en otro cuerpo lo voy a hacer girar en sentido contrario para que veamos si hay alguna diferencia, si hay algo que vale la pena hacer la diferencia. Voy a empezar con el último punto, que es dibujar la velocidad en 3 puntos distintos, que era lo que nos pedía el problema. Por ejemplo, yo voy a tomar 3 puntos que están bastante separados. Estos 3 puntos acá, y en contraposición también vamos a tomar esto, qué sé yo. Este punto por acá, este punto por acá, y este otro punto por acá. 3 puntos que están en uno, 3 puntos que están en otro. La velocidad. Acá yo voy a suponer, digamos, que esto está girando de esta manera. Y en este otro dibujo, yo voy a suponer que esto está girando de esta otra manera. El problema no me decía, pero es como para hacerlo. Obviamente, si ustedes lo hacen, si en el parcial le toca algo muy parecido a esto, ustedes eligen una forma que esté girando. No es que tengan que hacerlo de las dos maneras. Entonces yo voy a dibujar lo primero, que es lo más simple, la velocidad. En el curso de ingreso, una de las cosas que hemos dicho es que la velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Este punto yo le voy a sumar el punto 1 y entonces acá la velocidad va a ser 1. Acá también la velocidad tangente a la trayectoria. Punto 2, por eso yo lo llamo versus 2. La velocidad tangente a la trayectoria. Y en este otro punto, y en este otro que está girando al revés, siempre la velocidad tangente a la trayectoria. Velocidad tangente a la trayectoria. Velocidad tangente a la trayectoria. Dependiendo de para dónde ustedes han elegido que gire, bueno, yo acá lo he remarcado con esa, no es una flechita eso, pero
indicándome para dónde gira, dibujo la velocidad. Y ahora sí, le voy a pedir a los que hayan hecho el curso de ingreso, alguien que me diga por qué la velocidad no es lo mismo que la rapidez. Una es una magnitud escalar y la otra es vectorial. Muy bien, la velocidad, ahí lo han dicho alguien bien cortito, la velocidad es una magnitud vectorial. En cambio, la rapidez es una magnitud escalar. Esta, como vos lo has dicho bien, esto no tiene dirección y sentido. Hubiera sido imposible la parte del enunciado que me diga, dibuje la rapidez en 3 puntos. ¿Cómo te voy a dibujar algo que no tiene para dónde? Si es una magnitud escalar, no apunta para ningún lado. Es como que me digan, dibuje el tiempo. No, si el tiempo no se dibuja, si son magnitudes escalares. La única magnitud que uno puede representar con vectores son las magnitudes justamente vectoriales. Y dicho mucho, más rápidamente, es como que la rapidez es simplemente el módulo de la velocidad. Es como le despojamos de la dirección y sentido y nos quedamos con el valor numérico de la unidad. Y a eso le llamamos rapidez. Y encima tiene que ser siempre positivo porque es módulo. Bueno, en realidad se dan cuenta que dibujar la velocidad de los cuerpos no es tan problemático. Siempre tangente a la trayectoria. Y bueno, y si eligen un sentido de giro, bueno, como que siempre mantenga el sentido en el cual está girando el cuerpo. Y la otra cosa que les pedía, lo primero que le pedía el punto, no me acuerdo si era 2, era que dibujen la fuerza resultante. Pero eso también es interesante. Si el movimiento es circular, el movimiento circular uniforme, siempre la fuerza resultante va a estar apuntando hacia el centro, hacia este punto, que es el centro de esa circunferencia. El centro de la... Y a esa fuerza resultante simplemente le llamamos fuerza centrípeta, pero es la fuerza resultante, no es otra fuerza. Es como para darle énfasis que estamos hablando de movimiento circular. Y esto no tiene nada que ver con para dónde gira el cuerpo. O sea, en este caso, en el caso azul, es exactamente lo mismo. La fuerza centrípeta apunta hacia el centro. Porque de ahí viene su nombre. Centrípeta apunta hacia el centro. Fuerza centrípeta apunta hacia el centro. Bueno, ahora sí ya te han hecho los dibujos, ya te han hecho los cálculos. ¿Algunas dudas, inquietudes? Es importante, chicos, que me pregunten, o sea que yo calculo que ustedes deben tener dudas. Sí. ¿El dibujo siempre va a ser el mismo? Sí. En el movimiento circular uniforme, siempre lo mismo. O sea, tenés las dos posibilidades estas que yo te estoy diciendo. O el cuerpo gira para un lado o el cuerpo gira para el otro. Y en realidad nunca te van a decir ellos para dónde gira. Bueno, capaz que sí, te pueden dar un dibujito ya diciéndote para dónde gira, pero siempre las velocidades son tangentes y apuntando como, intentando girar para el mismo lado, y la fuerza centrípeta siempre es hacia el centro. Siempre el ángulo entre los dos es 90 grados, ¿no? Siempre el ángulo entre los dos es 90 grados. De vuelta, en movimiento circular uniforme. No. Eso lo he puesto yo para hacer la diferencia entre... Porque yo creo que esa curvita con flecha nos indica cosas a nosotros. O sea, a ustedes creo que les dice algo. Esto está girando para este lado, esto está girando para el otro lado. A eso es lo que iba con eso. Edu, Sí. acá hay una pregunta en el chat que, bueno, no está muy claro, pero la quisiera
contestar. Me preguntan cómo se asigna el centro a un cuerpo. Digamos, en el caso de la circunferencia, es el punto en el que equidista a todos los puntos, digamos, de la trayectoria. Ese sería el centro. Pero quisiera también aclarar que la dinámica que nosotros trabajamos es una dinámica puntual. O sea que para nosotros cualquier cuerpo está concentrado en un punto, así que no, o sea, el centro sería el punto mismo. Acá sí nos interesa porque la trayectoria que sigue el cuerpo es circular y nos interesa el radio, entonces nos interesa el centro de esa trayectoria. Pero si hablamos de un cuerpo cualquiera, un auto, un carro, un bloque, todo está concentrado en un punto que sería su centro de masa, pero no, digamos, no trabajamos con cuerpos con volumen. Entonces el centro de un cuerpo es un punto que nosotros concentramos ahí toda su masa. No sé si ahí queda respondida la pregunta, o si no, que aclare bien cómo era la pregunta, José. Claro, yo por lo que entiendo, ahora lo estoy viendo la pregunta, ¿cómo se asigna el centro a un cuerpo? Quedó claro. Bueno. Quizás sería interesante decirle, bueno, y acá, ¿cuál es el cuerpo? En realidad, el cuerpo es, yo lo voy a, no sé con qué color veo. A ver. El cuerpo es como esto, una pelotita que está acá. Y esa pelotita describe un movimiento circular. Y bueno, y el centro de la circunferencia es el punto blanco, este que yo estoy remarcando acá. Pero es básicamente el centro de la circunferencia, o sea, no sé si era eso tampoco lo que preguntaba, pero lo que sí me parece importante remarcar es cuál es el cuerpo acá. Acá el cuerpo, si leemos de vuelta el enunciado, es una partícula que está dando vueltas, que está girando alrededor de esto. Nunca hemos hablado de una rueda, y cuando hablemos de una rueda vamos a hablar siempre de un punto en el borde de la rueda o a la mitad de la rueda, de vuelta. Te van a hablar siempre de un punto. Y ese punto hay cosas que le podrás calcular y hay cosas que no le podrás calcular. Sí. ¿Y la velocidad angular dónde está? ¿Dónde se encuentra en el dibujo, giro ese? en ese En la dibujo. vuelta, sí. Sí, en ese dibujo no la podés ver. Bien. Pero ya te lo muestro. Eso... mira. Dale. Espera un momentito. Tengo que saber bien si es esto que quiero hacer o no. Bueno. Sí. ¿Dónde estamos? Qué lenta que se vuelve mi computadora con los 2000, por Dios. Pestaña. Bueno, ahora sí le voy a compartir. ¿Se acuerdan que hace rato les decía que generalmente no comparto nada? Bueno, ahora sí les voy a compartir algo. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, se ve, profe. Sí. Bien. No te olvides del otro Meet. En el segundo Meet se ve lo mismo. No has compartido lo nuevo. Se ven los dibujos, profe. Se debería ver algo como que está dando vueltas, que está girando. Sí, sí se ve. Profe. Sí, profe. Se ve, profe. Bueno. El segundo Meet no se ve. Tenés toda la razón. Ya sé por qué en el segundo Meet no se ve. Porque en el segundo Meet no he compartido nada.
Espera. Un movimiento circular. Ahí está. Ahora sí. Bueno, ahora sí están viendo los dos Meet, ¿eh? Uno ve. Bueno. Bueno. Lo del segundo Meet, ¿ven? Bueno, acá estamos mostrando simplemente lo que yo les decía, no hay ninguna aceleración, pero está la velocidad y obviamente el cuerpo puede girar para un lado o el cuerpo puede girar para el otro. Pero, y eso tiene que ver también con lo que yo les decía hace rato, en este plano, cuando yo veo al movimiento circular como un círculo, no lo puedo ver a la velocidad angular. Para eso tengo que pasar a otro plano, y eso no es fácil de entender, pero es más fácil de mostrar porque, bueno, y sobre todo si tengo una animación como esta. Lo que podemos hacer es como girarlo a esto. Ya ahí al círculo ya no lo veo como círculo, ahí lo estoy viendo en perspectiva, y entonces el círculo medio como que se ve como una elipse. Y la velocidad angular, en general por costumbre se la dibuja siempre acá en el centro, pero tiene únicamente dos en el centro de la circunferencia. Pero tiene siempre una dirección que es perpendicular al plano en el cual gira el cuerpo. Dicho de otra manera, creo que va a ser más simple que si le digo esto, es como que la velocidad angular está sobre el eje sobre el cual está girando el cuerpo. Dígame si se entiende cuando le digo sobre el eje. Porque está, bueno, acá en el dibujo es medio como en la vertical, digamos. Porque yo me imagino que todo esto como que tiene un eje, como que estos son un punto en el borde de la bicicleta y este es el eje de la rueda de la bicicleta, por decir algo. Profe, disculpe, ¿qué está compartiendo? Porque yo también veo como los chicos, los dos círculos desde el principio. Es que tienen que hacer clic en la pantallita blanca. De fijarlo. Fijar la pantallita blanca arriba de los dos círculos. Listo, estaba fijada la otra. Tal vez Claro, estaba fijada. Sí, a mí me ha pasado lo mismo en el otro Meet. Si desfijen, entonces lo que tenían anteriormente, y van a ver lo que está compartiendo el profe ahora. Ah, bueno. Yo lo que les decía es que la velocidad angular... Yo lo que les decía es que la velocidad angular es siempre como perpendicular al plano, pero al plano en el cual se mueve el cuerpo, pero creo que la manera más fácil de entenderlo es como que está siempre en la dirección del eje, en la cual gira el cuerpo, pero el eje tiene una dirección, pero tiene dos sentidos posibles. Y el sentido depende, ahí sí, de para dónde gira el cuerpo. Porque fíjense la relación que hay entre la velocidad angular, el omega, y para dónde gira el cuerpo, o sea, la v. La v de velocidad. ¿Y qué pasa si yo lo hago girar para el otro lado? Cambia el sentido, profe. Cambia el sentido. Para eso, nosotros utilizamos algo que llamamos la regla de la mano derecha. Esperen un momento. Pero entretenerlos un rato, yo busco unas cosas. No se trata de levantar los dedos
dedo uno para arriba y hacer como una L con el índice y el pulgar. Sí, 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 podés ubicar los dedos, digamos, el índice, el pulgar y el mayor, ubicados formando cada uno ángulo de 90 grados. Entonces ahí vas a poder, eso digamos sería cómo estarían tres vectores en el espacio. Entonces uno sería la velocidad tangencial, el otro sería el radio y el dedo, digamos, el pulgar sería la angular. Y si se mueve en un sentido horario, por ejemplo, queda hacia arriba, hacia abajo la angular, y en sentido antihorario, hacia arriba. No sé si vos tenés ahí para mostrar, Edu, si eso es lo que has ido a buscar. Sí. Bueno. Eso es lo que yo te iba a decir. Bueno, a ver, chicos, les voy a pedir lo siguiente. A ver, vuelven a fijar a mí. Bien, ahí yo ya me hice más grande. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos un trompito. Ahí se ve. Está vivo. No. Pero lo que quiero decir con esto, bueno, yo ahí le he dibujado ahí como unas flechitas. Supongamos que ustedes en su dibujo, y esto como está al revés, para mí me desconcierta. Sí. Ahí como que yo he marcado la velocidad en 3 puntos distintos. Tangente a la trayectoria, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero ahora le voy a decir cuál es la regla que yo utilizo generalmente para saber cómo dibujar el omega. Yo en realidad, lo que yo les decía antes, yo ya sé, por teoría digamos, que el vector omega va a ser perpendicular a este plano. Y tiene únicamente dos posibilidades. O va para arriba, o el vector omega va para abajo. No tiene otra salida. Siempre sobre el eje, pero o va a ir para arriba o va a ir para abajo. Entonces lo que yo empleo es lo que se llama la regla de la mano derecha. A ver. Que es lo siguiente. Con los dedos de la mano derecha, me voy a poner más atrás. Con los dedos de la mano derecha hago como que el dedo de la mano derecha vaya en el sentido de la velocidad. Y si va en el sentido de la velocidad, el dedo gordo me está indicando, en este caso, que esto va para arriba. Fíjense en qué pasa acá, en este caso, que es el caso contrario. Perdón. Esto sería para un cuerpo girando así. Si yo lo pongo a la mano así, los dedos al cerrarse la mano tienen que ir en el sentido de la velocidad. Y entonces el dedo gordo, este que está acá, me está diciendo que esto tiene que ir como entrando, yendo para abajo, si lo vemos así, con respecto con respecto al plano en el cual gira el cuerpo. Me re desconcierta esto de que está en espejo invertido la cámara. Perdón. La pregunta sería, acá en este caso, ¿cómo lo pondrían al omega para ustedes? Para ustedes el omega tendría que ser un vector que esté entrando acá o que está saliendo. ¿Entrando? ¿Entrando? No. Eso de positivo y negativo es una convención, así, pero lo que todo el mundo debería decir, si está entrando o si está... Entrando. ¿Entrando acá? Entrando. Con la mano derecha lo hacen así ahí. Siempre tienen que estar con la mano derecha, ¿ves?
La mano derecha, fíjese, yo tengo que hacer que con la mano derecha los dedos al cerrarse como que acompañan a la velocidad. Los dedos al cerrarse acompañan la velocidad y entonces como que el dedo gordo tiene que estar metiéndose en ese plano. Y así es como sé cómo dibujarlo. Ahora, si quieren podemos volver otra vez a lo que estoy presentando. Y háganlo así cada uno con, ya sea la imagen en el celular o en el monitor, como el dedo, los dedos de la mano derecha, porque si lo hacen con la mano izquierda ya han perdido. La mano derecha en el sentido de la velocidad y entonces el dedo gordo les debería quedar hacia arriba. ¿Lo están haciendo, chicos? Sí. Sí, profe. ¿Y les da así? Porque ahora yo lo voy a Sí, invertir. profe. A ver. Sí, sí. Ahora, no hay manera que los dedos se acompañan que no me quede el dedo gordo para abajo. Ahí si yo quiero acompañar el dibujo, que mis dedos al cerrarse acompañen a la velocidad, el dedo gordo necesariamente me está quedando hacia abajo. Y ahí estaría entrando. Claro, entrando al plano este. Ah, bien, vale. Otra de las cosas que voy a hacer, le voy a enviar ahí acá por el chat este. Ya. Fer, vos también si querés mostrarle a tus alumnos, Sí, sí, guardalo a ese me link, interesa. porque está bueno, porque lo podés hacer girar el cuerpo para un lado o para el otro, Bien, sí. y se le ve ahí el omega. Y lo bueno es que lo podés girar al plano y mostrar por qué ahí no se ve el omega. O sea, en ese plano no hay ningún omega. Porque está el vector como que me queda absolutamente metido y ya no veo nada ya del vector. Ah, y fíjese en esa convención ahí le he puesto así como una cruz, como diciendo que va para adentro. Claro, es como la colita de la flecha, es la convención, y la puntita Y ahora sería que... fíjense en cómo ya no hay más cruz. Ahora hay un punto. ¿Qué estás mostrando, Edu? ¿Estás mostrando? Lo que estaba compartiendo. Ah, Lo que estoy compartiendo. porque... Por eso le he dicho, volvemos a la imagen que estoy compartiendo ahora. Ah, bien, bien. Estaba distraída. Y las cosas son más complicadas, porque si yo lo hago esto así, ahí ni siquiera veo el movimiento circular. O sea, para mí eso parece una línea, parece ser como si el cuerpo va y vuelve así nomás. Entonces, por eso que yo, por lo menos en el video que yo he hecho, decía, una de las cosas más difíciles de entender es que este movimiento no es un movimiento este movimiento en el espacio, ni siquiera es en el plano. Esto es en el espacio y hay que entenderlo así. Y es por eso que no son buenos algunos dibujos son mejores que otros, son más representativos. Ahí puedo ver bien que es una circunferencia, pero no lo veo el omega. Acá puedo, a ver. Acá puedo ver bien el omega, pero en realidad no veo que es una circunferencia. Y el medio no es fácil de dibujar. El medio no es fácil de entender porque esto es perspectiva, salvo que hayan hecho dibujo técnico o que tengan, qué sé yo, afinidad por el dibujo en general. No es fácil de entender estos tipos de dibujo. Bueno, voy a dejar de compartir esto. Si se están quedando con dudas, bien, porque las cosas no han quedado muy claras, ¿eh? Y no es tan fácil de transmitirle esto
en la virtualidad. Si estaríamos mano a mano, sería más fácil ver cómo están ubicando los dedos y decir una cosa u otra. Chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno. La verdad que no las escuché mucho, pero supongamos entonces que o han entendido todo o están tan perdidos que no saben ni qué preguntar. Alguna de esas dos cosas debe ser. La opción 2, profe, me parece. Sí, las dos. ¿Perdón? ¿Cómo? Ah, ¿la dos? Sí. Profe, ¿qué podemos hacer 28? Disculpe que no le escucho bien, no sé por qué no los escucho bien, le escucho muy distante, como un eco así lejano, lejano. Quieren hacer el problema 28. Sí, sí, sí. Ya estoy copiándolo ahí en el portapapeles. En este momento ya lo estoy llevando. Ah, claro, ustedes no están viendo eso. Bueno, Profe, todavía se está compartiendo la pantalla del simulador. sí, en el segundo Meet, capaz. Sí, sí. Sí, 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 pero todavía estoy preparando la pizarra para... Yo voy a aprovechar para decirles, chicos, que la asistencia se toma en forma automática para los que están asistiendo por primera vez a la clase. La asistencia es en forma automática. Tenemos instalado una aplicación que va registrando cada tantos minutos cuánta gente hay en la reunión y después, digamos, nos da un archivo de todos los asistentes. Así que no es que tomamos asistencia, no los vamos a nombrar a cada uno, ni tampoco tienen que escribir en el chat. Lo que sí les pedimos es que el nombre con que entren al Meet sea el nombre reconocible en la lista, o sea como están inscriptos, porque si no ahí sí que no les vamos a poder pasar la asistencia. Porque el programa va a tomar el nombre con el que ustedes aparecen ahora en la reunión. Si no es su verdadero nombre o si tienen algún apodo o no está bien puesto el apellido, entonces digamos, ahí van a perder la asistencia. Igual el profesor dice en un momento cuando ya estamos terminando, que ya falta poquito, dice, tomó asistencia, hace un clic y ya toma la asistencia, ¿sí? Bueno. Así que para que ya no pregunten. Profe, o sea que si nosotros entramos de otra cuenta y esa cuenta tiene nuestro nombre, por más que no sea la cuenta registrada en el aula virtual, ¿y se toma la asistencia? Sí, lo que importa ahora es su nombre, bien. el nombre, que sea el nombre correcto que esté apareciendo en los cuadritos que vemos, ¿sí? Porque sí, ese es el nombre que toma el programa y registra que han estado conectados. Ok. Gracias. En la época presencial tenían que tener el 80% de asistencia para poder lograr la regularidad de la materia. Bueno, ya no estamos excediendo mucho en tiempo. Vamos con el problema 28. Estoy armando un video, pero evidentemente va a quedar para el año que viene el video, así que... Yo creo que lo más difícil de este video muchas veces es entender la situación, porque me hablan de unas boleadoras de 50 gramos, sí, bueno, la masa que describe una trayectoria circular horizontal de 80 centímetros, de forma que demoran 0,4 segundos en completar la vuelta. Por lo menos hagamos la sacada de datos. La masa, 0,05 kilogramos. Una trayectoria horizontal de 80 centímetros, o sea, 0,8 metros. Y el último dato es, ¿qué son esos 0,4 segundos?
el periodo, que el símbolo es la letra T mayúscula. ¿Eh? Cuidado porque muchas veces en los parciales dice que en 0,4 segundos completa 2 vueltas. Entonces, bueno, no es el periodo. ¿Eh? Hay que leer las cosas. Pero acá dice que es el tiempo que demora en completar una vuelta. Entonces sí, esos 0,4 segundos es el periodo. Y yo voy a hacer un dibujito, no espero que sea tan entendible, pero yo creo que muchos han entendido lo siguiente. Muchos han entendido que el tipo estaba con la boleadora y que la boleadora estaba haciendo, no sé por qué extraña razón han pensado esto, que la boleadora estaba haciendo algo por el estilo. Bueno, no has entendido esta parte del enunciado que decía que hacía una trayectoria horizontal. O sea, perdón, una trayectoria circular horizontal. El hombre está revoleando la boleadora, así como si fuera Patrusú. Por supuesto, ninguno de ustedes sabe quién es Patrusú, pero no importa. Es el indio. Bien. Bien, qué bárbaro. Así la está revoleando. Así, esas boleadoras de 50 gramos describen una trayectoria circular horizontal. La boleadora estará por acá. Y el hilito, bueno, el hilito lo voy a dibujar ahora en verde. Será este. Antes digamos que el hilito era, bueno, esto que estaba por allá. Esto estaba mal, obviamente así. El primer intento no era así. Y este intento está mejor, pero quizá no esté tan bien. Si nos basamos exactamente en este mismo dibujo, que debería quizás hacerlo más grande, pero no. Yo diría, bueno, dice, realiza el diagrama de cuerpo libre. Bueno, ¿qué fuerza actúan? Bueno, podríamos pensar actúa el peso y actúa la tensión. Lo que pasa es que, tal y cual como está ahí, esto no funciona. Porque, bueno, más allá que no está muy hecho a escala, pero si esas son las dos únicas fuerzas, la fuerza resultante iría en esta dirección. Y entonces no podría ser un movimiento circular uniforme. ¿Por qué? Porque en el movimiento circular uniforme, la fuerza resultante es una fuerza centrípeta. O sea que la fuerza resultante apunta al centro de la circunferencia. Esta es la dirección de la fuerza resultante y el centro de la circunferencia es esto. Entonces de ninguna manera sucede, de ninguna manera puede ser así como está en este dibujo. Tiene que ser un poco distinto. Y en ese sentido quizá valga la pena leer, como en todo problema, de física sobre todo, leer todas las preguntas. Porque la pregunta B me dice, ¿qué ángulo forma la cuerda con la horizontal? Ah, esta es la cuerda y me están preguntando el ángulo que forma con la horizontal, porque en este dibujo la cuerda estaba horizontal y ese era el problema. Ese era el problema. Entonces yo tengo que imaginarme que lo tengo ahí a Patrusú, porque sí saben ya quién es Patrusú. Lo tengo a Patrusú revoleando, pero digamos que no lo hace con mucha velocidad o con... Y entonces esto la revolea así. No está exactamente horizontal esto. Está un poquito inclinado. Y ahí entonces la cosa va a cambiar. Porque ahí podría yo decir, bueno, este es el peso del cuerpo. Esta es la tensión de la cuerda. Y ahí sí podría pensar que entre los dos se componen vectorialmente
y me dan una resultante que sí apunta hacia el centro de la circunferencia que describe el cuerpo, porque este cuerpo, la boleadora, describe una circunferencia, pero que no está centrada en este punto, que es el punto en el cual el hombre agarra la boleadora. Está centrada, bueno, vendría a ser como más abajo, ahí vendría a ser. ¿Me siguen, chicos, o no? Más o menos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. No se preocupen, porque si no me entendí muy bien, espero que con esto sí me van a entender. Sí, yo esa era la duda que tenía en la pregunta B, esa era la duda, que no sabía cómo dibujarlo, cómo representarlo. Sí, y yo te entiendo. Y tiene que ver con lo que yo siempre le digo, en física, muchas veces lo más difícil es lo que está al comienzo. ¿Y qué es lo que está al comienzo? Entender. Porque si realmente si no entendés el enunciado, no hay manera que el problema salga. ¿Cómo vamos a empezar a calcular, a dibujar sobre todo hacer un diagrama de cuerpo libre si no entiendo cuál es la situación? Bueno, ahora sí en los 2000 estoy presentando esto, básicamente lo mismo. El punto de acá arriba es como la mano del indio, o de quien revuelve la boleadora. El cuerpito en rojo es la boleadora en sí, y lo que está en negro es la cuerda. Ustedes dirán, bueno, pero yo me lo imagino más horizontal. Bueno, sí, es cierto, ya vas a ver que en el problema, incluso cuando lo calculé, el ángulo que tiene con la horizontal es 2 grados. O sea, esto, a medida que la velocidad aumenta, es de esperar que esta pelota realmente empiece cada vez a irse más para arriba, más para arriba, más para arriba. Está perfecto eso. Pero no sé por qué se ha detenido la aplicación. Pero eso es lo que sucede. Y en realidad las fuerzas son las fuerzas que ya lo debemos conocer. ¿Qué fuerzas ustedes creen que actúan sobre el cuerpo en ese caso? Yo ya lo he dibujado también, pero... La tensión y el peso. La tensión y el peso. Claro, la tensión y el peso son las dos únicas fuerzas que están actuando. Y ustedes, y yo quiero que entiendan muy firmemente esto. Sería un error decir que actúan 3 fuerzas, la tensión, el peso y la fuerza centrípeta. No. Las únicas 2 fuerzas que están actuando son la tensión y el peso. Y como el movimiento es un movimiento circular uniforme por enunciado, la resultante de esas dos te dan una fuerza que apunta hacia el centro y que simplemente en este tema se le cambió de nombre y se le llamó fuerza centrípeta. Pero básicamente es lo que siempre hemos conocido, una fuerza resultante. Pero ya sabemos que cuando el movimiento es circular, esa fuerza resultante siempre va a apuntar hacia el centro de la circunferencia. Bueno, ahora voy a dejar de presentar, o quieren que... Porque bueno, no, esperen, a ver. Esto es lo que viene. Lo que viene es simplemente la descomposición de la fuerza, trazar 2 ejes, la típica, uno horizontal y otro vertical. Y eso es lo que me va a permitir a mí resolver el problema, ¿no? Ahora sí le voy a parar la presentación. Bueno. Volvemos a la pizarrita, me vuelven a fijar a mí con la pizarra.
El diagrama de cuerpo libre, básicamente, si quieren lo hacen a este. Cuando yo les digo este, estoy queriéndole decir este que está acá. También lo podemos exagerar un poco como para que quede quizá un poco mejor, ¿no? Como más o menos lo que estaba ahí mostrado. Digamos, este es mi cuerpo, o sea, dibujar el peso, dibujar la tensión. Ese es mi diagrama de cuerpo libre. El peso y la tensión. No hay nada más. Ese es el punto A. Y el punto B es calcular el ángulo que la cuerda forma con la horizontal, que es lo que vamos a hacer ahora. Este es el punto A, el diagrama de cuerpo libre, y el punto B va a ser el cálculo del ángulo. Para el cálculo del ángulo, yo ahí sí voy a poner los dos ejes. Acá ya en este caso ya no es como el movimiento rectilíneo, que hablamos de movimiento paralelo al movimiento, perdón, de una dirección paralela al movimiento y hablamos de una dirección perpendicular al movimiento. Acá hablamos de una dirección radial, lo que apunta hacia el centro de la circunferencia. Esta es lo que apunta hacia el centro de la circunferencia. Lo que en este dibujo está puesto acá en azul, ¿no? A ver, Iván, eso exactamente, cerrar ahí tu micrófono porque si no... Esa suma de fuerza en la que en este dibujo es como X, esa es la que va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. En cambio, la suma de fuerza en cualquier otra dirección, en particular en lo que en el dibujo se llama ni, eso es lo que va a ser igual a 0. Antes de hacer eso, obviamente lo que tendré que hacer es descomponer la fuerza. Le llamaré TI, le llamaré TX, X, 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 X. Y fijémonos que el problema les pide calcular el ángulo que la cuerda forma con la horizontal, o sea esto. Bueno, teniendo en cuenta eso, ese ángulo, déjenme que yo lo haga así muy rápido. El TX es T por el coseno de ese ángulo que es mi incógnita. Y el TI, como es la otra componente, es T por el seno de ese ángulo, que es mi incógnita, ¿no? Es lo que tengo que determinar. La suma de fuerza en la dirección Y, ¿qué fuerza actúan sobre la dirección Y? Se me fija en mi diagrama. El TI el positivo, el peso será el negativo. Esto igual a 0. Entonces yo podré decir que TI es igual al peso. Y lo voy a dejar por ahí nomás. Y el TX, perdón, la suma de fuerza en la dirección X. Fíjense, sobre el eje X únicamente aparece TX. Y eso es igual a masa por la aceleración centrípeta. Que la puedo llegar a conocer a la aceleración centrípeta. Porque, fíjense, omega es 2pi sobre t. Y el problema me dice cuánto vale t, o sea que omega lo puedo calcular. Y si tengo omega y tengo el radio, a la aceleración centrípeta también la puedo llegar a calcular. O sea, esto es calculable. Falta hacer los numeritos, pero eso también es calculable. Con lo cual ya sabría cuánto vale tx. Y como el peso es m por g,
Por otro lado, también ya sabría cuánto vale TI. Chicos, lo estoy haciendo rápido porque no... Nosotros ya tenemos, con la profesora tenemos que dar clase el otro curso, pero si necesita más tiempo, después lo podemos ver en la consulta. Además, yo voy a armar un video de esto más detalladito. A mí en particular, cuando me preguntan un ángulo, yo siempre pienso en alguna función trigonométrica. Por ejemplo, la tangente de ese ángulo. Pensemos en este triángulo, donde está el ángulo alfa, que estoy remarcando ahora. La tangente que era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cómo se llama el cateto adyacente en ese triángulo? Y el cateto opuesto. Y el otro cateto opuesto es TI. Y fíjese en lo que yo le había dicho. Esto ya es calculable. El TI es calculable. El TX es calculable. Yo se lo voy a dejar con los números, porque yo ya lo hice, con los números que me dio tanto del TX y del TI, para que vean si ustedes cuando lo hagan solito, le dan los mismos números. El TI a mí me dio 0,49. Que básicamente el TI es igual al peso, de acá lo saqué, M por G. Y el TX, masa por aceleración centrípeta, y fíjense en que la aceleración centrípeta necesitaba el omega y el radio, y el problema me daba cómo sacar omega y me daba el radio. Y el TX me daba 9,86. Perdón, no sé qué unidades quería poner acá. Porque acá las unidades para estos dos son el Newton y el Newton. Obviamente el Newton con Newton se me simplifica. Y el cociente de estas dos cosas, 0,49 dividido en 9,86, eso me da 0,496. Perdón, hay un cerito más que me falta. Y ahora para despejar alfa, hago simplemente lo siguiente. Alfa igual, despejando la tangente, no es que pasa para el otro lado, sin embargo la función inversa será el arco tangente del argumento, o sea de 0,0496. ¿No? Y esto lo metemos en la calculadora y esto me da 2,83 grados. O sea, era un ángulo muy chiquito. La voladora gira prácticamente como yo le decía acá al comienzo que no podía ser, porque está prácticamente horizontal. Forma un ángulo de 2 grados con la horizontal. Sin embargo, no es exactamente horizontal porque no podría ser ese diagrama de cuerpo libre. Entonces tenía que formar un pequeño ángulo para que la componente vertical de la tensión se cancele con el peso y de esa manera la única fuerza resultante sea la componente horizontal de la tensión. Y bueno, ya sabiendo eso, ya calcular la tensión ya es bastante fácil. Pueden hacer con Pitágoras, tienen TX y TI, bueno, hacen Pitágoras y sacan cuánto vale la tensión. Lo voy a dejar escrito por acá porque quiero que la pizarrita, por lo menos cuando se la lleven, cuando se las pase, quede todo bien. Fer, ¿algo como para decir? No, lo único que me despido porque voy a armar la reunión mía de la comisión. Sí, eso es lo que yo te iba a decir también. Así que, bueno, hasta la próxima, chicos. Nos vemos después. Hasta luego, profe. Queda Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao. Chicos, yo sé que esto no quedó resuelto, pero yo también entiendo medio como que ya le he dado cómo sacar todas las cosas. La TI es igual al peso. El peso lo sacamos como M por G. La TX, masa por aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta, omega cuadrado por R. Y el omega es 2pi sobre el período. Y tenemos el período, tenemos el radio, podemos calcular todas las cosas. ¿Y de dónde viene que la TX igual a masa por aceleración centrípeta? ¿Es una formulita que tengamos que aprender? No.
Lo general es lo siguiente, en el movimiento circular uniforme, la fuerza resultante siempre apunta hacia el centro de la circunferencia. Entonces me invento un eje que vaya hacia el centro de la circunferencia y la fuerza resultante en esa dirección y sentido la igualo con masa por aceleración centrípeta, que es la fuerza centrípeta. ¿Mm? Bueno. Seguramente dudas. Sí. El arco tangente se activa en la mayoría de las calculadoras con la inversa de la función tangente. Está en la misma tecla que la función tangente. Y generalmente hay que poner Shift, F1 e inverso, todo dependiendo de la calculadora, pero básicamente es eso. En cada calculadora puede ser distinta. No te escucho nada, Julieta. ¿Podría bajar su pantalla para que utilicen ahí el T? Ahí. Gracias, profe. Yo después lo subo ahora mismo lo voy a subir al grupo de WhatsApp a toda la pantalla entera. Bueno, pero bueno, si lo creas, ahí está. ¿Eh? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud, chicos? No, profe, muchas gracias. Sí, decime. Y por ejemplo, si en el ejercicio, en el periodo, nos hubiese dicho que era, no sé, media vuelta o que eran 80 vueltas, lo que yo tengo que hacer para saber cuál es el periodo es dividir esos números. Bueno, si te dicen que 0,4 segundos es media vuelta, entonces lo multiplico por 2 y ya sé cuánto vale el periodo entero. O sea, o si me dicen que 0,4 segundos es el tiempo de 10 vueltas, bueno, lo divido en 10 y obtengo cuánto es el tiempo de una vuelta. O sea, el periodo. Todo va a depender del problema. Yo lo que les quiero decir es que no es así de directo muchas veces que todo tiempo que te den, sin leer siquiera que de qué se trata ese tiempo, sea el periodo. No. Hay que leerlo. Porque justamente, y se lo digo yo que hace años que estoy haciendo parciales, muchas veces le cambiamos porque algunas veces como que no leen el enunciado o tienen, no sé, las cosas muy mal aprendidas y por eso que se confunden, ¿no? No, de nada. ¿Alguno? Sí. No, o sea, pones arco tangente, o sea, pones, a ver, la cosa sería inversa de la tangente y después escribís el número y le das al igual. Primero tenés que poner inversa o F1 o Shift, después la tecla de la tangente y después escribir el número y le das al igual. Bueno, también depende de en qué lo tengas puesto tu calculadora. La calculadora tiene 3 funciones para trabajar. En DEG, en RAD o en GRA. Y hay una letrita que te aparece una D mayúscula, una G mayúscula o una R mayúscula. Como yo te estoy dando el resultado en grados, debería estar, pues está en la D. En R. ¿Ah? ¿En qué lo tenía? Bueno, ¿ve? Hay que también saber en qué está puesta la calculadora. Bueno. Bueno. ¿Sí? Chao, no,
Ah, bueno, listo. Nos vemos entonces. Chao, María Paola. Chao, chao a todos. Nos vemos entonces. Suerte. Chao, profe, nos vemos el jueves. Chao, chao, profe. Chao, Chao, chao. Nos profe. vemos. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos, chicos. Suerte. Nos vemos, nos vemos.